¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Normi. ¿Cómo andás? Por acá ando. ¿Cómo Oye, están? a Bueno, ver, ya se me va a activar la cámara. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Podés ¿cómo grabar, Normi? están? Bien, ¿cómo Roxana, anda vos? bien. ¿Todo Cardoso, bien? me alegro. ¿Podés grabar, Normi? Bueno, arranca. ¿Cómo? ¿Podés grabar? Sí, se te escucha abajo, Lore. No sé si se me escucha bien a mí o con distorsión. No, a vos se te escucha bien. Perfecto. Bueno, siendo las Te está 14:01. preguntando por el tema del grabado, Sí, sí, Lorena. ya pongo a grabar, pero quiero sacar nuestro diálogo. Ah, bueno, dale. Se te... Bueno, se va a ir sumando más gente, evidentemente. Bueno, muy bien. Recording in progress. Perfecto, siendo las 14 horas, bueno, buenas tardes chicos a los que se vayan sumando. Espero que estén muy bien. Vamos a pasar a presentar el tema del día, que es cariología, materiales dentales, restauraciones intermedias, entre otros temas. Yo soy la doctora Norma Díaz, soy auxiliar de primera categoría de la cátedra. Algunos de mis alumnos ya me están conociendo. Y bueno, el tema de hoy ya lo vamos a presentar. Esperan un segundito que ya lo hacemos. Perfecto. Por favor, me avisan si ven la pantalla, ¿sí? Por favor, porque por ahí mi computadora se enloquece. ¿Se llega a ver ahí bien? Sí, Norma. Bueno, muy bien. Gracias a mis colegas. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces de lleno con lo que es el tema de tratamiento restaurador. Siempre cuando tratamos de hablar de una restauración, la función para restaurar puede ser de una pieza dentaria que haya sufrido previamente un proceso de caries, una anomalía dentaria que lo vamos a dar más adelante y traumatismo que también lo van a desarrollar a lo largo de la unidad curricular, ¿sí? A partir de estos tres tipos de situaciones, las piezas dentarias no solo pierden lo que es la función, sino también la forma. Entonces, el tratamiento restaurador puede llegar a contemplar cualquiera de estas situaciones, ¿sí? En nuestro caso particular vamos a hablar de la disciplina de la cariología, que esta disciplina estudia lo que es la etiología, también el desarrollo, el diagnóstico, la prevención y tratamientos de la caries dental. Se va a enfocar en las interrelaciones de los fluidos orales, los depósitos bacterianos y la dieta ingerida, especialmente apuntada a los carbohidratos fermentables. Y también incluye todo lo que son los conceptos actualizados de prevención y evaluación de caries dentales. Vamos a tener en cuenta que la caries dental, si bien es algo que ustedes ya lo dan a lo largo de toda la carrera, em, es importante siempre ir refrescando, sobre todo teniendo en cuenta la literatura y los últimos consensos de las distintas academias. En nuestro caso, en nuestra disciplina de odontopediatría, existen numerosas academias, la europea, la americana, la brasileña, que actualmente van sacando como guías con todo lo último, lo actualizado para el tratamiento de las lesiones de caries, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los factores involucrados para la caries dental, que son los fluidos orales, el tipo de saliva y fluido del biofilm dental. Tengan en cuenta cuando realizamos la historia clínica de nuestro paciente que en un apartado siempre preguntamos en cuanto a lo que es el espesor o el flujo de saliva de nuestro paciente. Los depósitos bacterianos, el biofilm y su disbiosis, esto después va a ir relacionado y lo van a ver mucho más en profundidad cuando vayan avanzando con sus pacientes y vayan viendo los índices y los demás requerimientos que le vamos pidiendo para completar la historia clínica, ¿sí? La dieta, los carbohidratos fermentables, especialmente los azúcares, y la epidemiología, que es dónde afecta justamente esta enfermedad de caries dental. Es decir, en superficies oclusales de las piezas dentarias temporarias, o sea, en niños, en proximales también en adolescentes y jóvenes, y radiculares en adultos mayores.
Cuando hablamos de lo que es caries dental, tenemos que hablar de distintos foques o en distintos abordajes, ¿sí? En primer lugar, es el diagnóstico, que vamos a tener en cuenta lo que es el procedimiento, lo que incluye el diagnóstico, que es la detección, una lesión cariosa que puede estar presente o no, y la detección de placa bacteriana. También tenemos lo que es el control patológico de la enfermedad, como por ejemplo cuando esta no puede ser removida y la prevención de su manifestación. El manejo de la caries, la forma que nosotros abordamos la lesión de caries, se realiza a través de la evaluación clínica, conocer la integridad del diente, el uso de parámetros biológicos como por ejemplo las radiografías y otros recursos, y luego vamos a lo que es el manejo de la lesión, que va a ser la remoción de la misma, si es susceptible o no de remoción, y el abordaje, ¿sí? Recuerden que este proceso no es un proceso que es lineal, sino que va atravesado de numerosos factores que tenemos que tener en cuenta cuando personalizamos al paciente. Entonces, definimos que la dolencia de caries dental es importante definir o separar los conceptos porque la caries dental está relacionado a a la lesión de caries que normalmente o históricamente se han utilizado como sinónimos, aunque en realidad son dos conceptos diferenciados. La lesión de caries, como ya habíamos definido, es un proceso dinámico que resulta justamente de los eventos metabólicos de la película dental y también de los demás factores que intervienen en su formación. Y la lesión de caries en sí es la consecuencia o es la secuela de este proceso patológico. Todo lo que tenga que ver con el manejo de ellas consiste en la utilización hoy en día de técnicas menos invasivas o de un tratamiento mucho más respetuoso y mucho más conservador de los tejidos dentarios. Tengan en cuenta que nuestros destinatarios son los pacientes pediátricos. Entonces, esta es una premisa muy importante también de llevarla a cabo, teniendo en cuenta también nuestros tiempos operatorios que son mucho más cortos. Muy bien. Dicho lo anterior, continuamos con lo que es perdón, ¿me escuchan bien? Porque yo la verdad que estoy con un poco de zumbido acá, pero no sé si se escucha fuerte y claro. ¿Sí se escucha bien, Norma? Perfecto. Bueno, muchas Sí. gracias. Seguimos entonces para identificar lo que van a ver en la situación clínica cuando, como ya están empezando a trabajar con pacientes, los procesos de caries activa y caries inactiva, ¿sí? Los procesos de caries activa, como ustedes bien ya saben, son todos aquellos procesos en los cuales el diente sí se encuentra en un estado de deterioro o de desmineralización y que se pueden encontrar cavitados, es decir, que existe una cavidad, ustedes ven una lesión evidente en la pieza dentaria, que lo van a observar cuando realizan su odontograma, y luego los procesos de caries inactiva, que son aquellas áreas de caries en donde ha dejado de progresar. Algunos autores incluso lo llaman como una especie de cicatriz del proceso de caries, porque es un proceso que se ha llegado a desarrollar, los actores estuvieron involucrados y llegaron a generar la lesión de caries, pero no avanzó ni presentó ningún tipo de progreso. Lo que sí dejó es una superficie en las cuales pueden ser lisas y duras al tacto y muchas veces no requieren una intervención quirúrgica, a excepción, excepto las medidas preventivas básicas. Es decir, que las lesiones de caries inactivas normalmente no necesitan una intervención directa de un material o instrumental rotatorio, pero sí implica un control de sus pacientes y sí implica también un control de los hábitos del mismo. Por ello, y voy a ser muy insistente con el tema de la personalización y el plan preventivo básico del paciente, porque conociendo justamente las cualidades de nuestro huésped, nosotros podemos determinar también el éxito de nuestra terapéutica o el éxito de nuestro plan que queramos desenvolver en él, ¿sí? Entonces, si realizamos un control de estas caries inactivas, impedimos de que éstas avancen o a un proceso activo o bien se caviten o se deterioren. Clínicamente vamos a tener distintos tipos de eh, eh, características, ¿sí? En apariencia, como ya les dije, la caries activa tiene una superficie blanda que ustedes lo pueden llegar a tocar con una cucharilla o un excavador.
es de marrón claro, puede estar cubierto o no de placa. Generalmente la lesión se encuentra en áreas de estancamiento de placa, es decir, pueden estar en fosas y fisuras muy marcadas, aquellas que se encuentran cercanas al margen gingival, o también se pueden encontrar en la superficie proximal, por debajo del punto de contacto. Tengan en cuenta que cuando vieron anatomía y características de la dentición primaria, los contactos entre las piezas dentarias son muy cerrados, sobre todo a nivel proximal. Entonces, es muy probable de que se pueda encontrar placa dentaria inmediatamente por debajo de esta relación de contacto, lo que dificulta su remoción en forma periódica por parte de los padres o por parte misma del niño, ¿sí? La sensación al tacto suave y cremosa es muy fácil de remover con el instrumental manual. La caries inactiva por contrapartida, tiene una superficie, cuenta con una superficie dura, lisa, brillante, incluso a veces puede ser blanquecina cuando aplicamos lo que es un chorrito de aire con la jeringa. No suele haber placa madura y ni tampoco sangrado a nivel del margen gingival. La superficie, como ya hablamos, es lisa y brillante. Y la intervención de esta caries, acuérdense que va a depender siempre la falta de instrumentación de los factores de riesgo del paciente. Otra patología que van a encontrar, que antiguamente era llamada la caries de biberón, y van a ver en pacientes muy chicos, sobre todo en ahora alumnos que esto se ve cada vez, incluso desde más chicos todavía, que es la caries de infancia primaria, que justamente es un término que es acuñado recientemente, pero fue hace un par de años atrás, para determinar qué son los procesos de caries muy agresivos que se encuentran presentes en niños pequeños, afectando principalmente los dientes anteriores primarios. Van a haber lesiones de caries muy extensas, incluso algunas pueden estar en actividad o no, con presencia o no de bolsitas de pus o fístulas, y generalmente se debe a, obviamente, una modificación de la calidad de vida del paciente, de hábitos del paciente, muchas veces está relacionado a mamaderas o a lactancia a demanda sin ningún tipo de medida protectora, como por ejemplo el cepillado. Entonces vamos a encontrar estos procesos cada vez más grandes y destructivos, que teniendo en cuenta nuestro destinatario, que es un paciente pediátrico en pleno desarrollo y crecimiento, puede afectar otras cosas como su calidad de vida, la posibilidad de comer, la posibilidad de hablar correctamente, debido a que tengan en cuenta que estas piezas dentarias carecen de estructura, no pueden hablar bien y muchas veces no pueden comer bien, ¿sí? Lo van a ver en pacientes mucho más chicos de lo que incluso traen en la clínica. ¿Cuáles son los métodos de detección de la caries? Tenemos varios, como ya habíamos hablado, el diagnóstico clínico, que vamos a tener en cuenta que lo hacemos obviamente mediante la observación. También vemos el tema de la consistencia, la pigmentación de las piezas dentarias, también lo táctil, como ya habíamos hablado con el tema de instrumental manual, se puede saber la consistencia y de esa forma determinar el tipo de caries en la cual estamos presentes, y la dureza o no del piso, que también nos va a condicionar a la elección del material de restauración, ¿sí? Al delineado de nuestro plan de tratamiento, en el cual vamos a decidir los materiales que vamos a usar en función a lo que nos encontramos. Bien. Una cosa muy importante que también nos preguntan en la clínica y que hemos visto en numerosas ocasiones es el uso de detector de caries, que está desaconsejado en odontopediatría justamente porque carecen de especificidad, ¿sí? Tiñen absolutamente toda la dentina circumpulpar y el tejido dentinario suave, entonces, perdón, el tejido dentinario sano. Entonces no nos determina a ciencia cierta cuáles son los límites justamente de nuestra lesión. Entonces está desaconsejado el uso en la clínica, por lo tanto insistimos tanto en afinar lo que son los métodos visuales y los métodos clínicos, y para eso tienen que saber tener bien incorporado esta parte. Vamos a ver que luego a nivel clínico podemos determinar distintos tipos de dentinas, ¿sí? Tenemos los estadios de la dentina.
El primero que es el primero que vamos a ver es la dentina blanda, que es la capa externa, la cual se encuentra clínicamente blanda, es una capa desorganizada, es una capa necrótica, tiene un biofilm adherido generalmente a la superficie y una zona contaminada de bacterias. Esta zona debe ser eliminada y tenemos que tener en cuenta esto cuando hacemos la remoción de caries. Previamente habíamos hablado del abordaje de la lesión y existen lesiones que pueden ser susceptibles de remover y susceptibles de que no pueden ser removidas, ¿sí? Cuando nos vamos a lo que es la remoción y que nosotros hacemos una remoción selectiva también de la caries, vamos a tener en cuenta estos tipos de dentina para evaluar si vamos dejando o no, dependiendo del material de restauración. Luego tenemos una capa de dentina corácea que tiene muy pocos microorganismos por miligramo, eso obviamente es algo histológico, se hace únicamente por microscopio, y vamos a tener que la atmósfera que se crea justamente para estos microorganismos no es la adecuada o no llega a ser la estrictamente anaerobia como para que se produzca la multiplicación y los procesos metabólicos microbianos. La dentina dura, que es la que observamos con una superficie mucho más oscura, a la consistencia es mucho más dura, son zonas de desmineralización donde hay penetración justamente ácida y en esta zona, particularmente, los cristales de hidroxiapatita se encuentran aparentemente disueltos y se vuelven a recristalizar en una forma romboide, que son menos resistentes a los cortes y también al ataque ácido. Van a ver que es mucho más oscura y mucho más difícil incluso de remover. Esta es la diferencia que también pueden encontrar, la diferencia justamente de las variables que estuvimos hablando anteriormente y cuáles pueden ser también el comportamiento, predecir el comportamiento de la misma, ¿sí? Una dentina infectada, que una dentina cariada externa, es una dentina que está desnaturalizada irreversiblemente, no tiene la posibilidad de ser remineralizable, se encuentra muy infectada, por lo tanto la actividad microbiana va a ser muy alta, va a ser muy purulenta, como quien diría, y es insensible y muerta. Y esta se debe de remover, ¿sí? La dentina afectada es una dentina que está desnaturalizada reversiblemente. Esto va a colación de lo que venimos hablando anteriormente, que teniendo en cuenta los factores que justamente hacen a nuestro paciente y a los distintos datos que pudimos recabar en la historia clínica, podemos determinar si es algo susceptible o no de revertir este proceso que ya se encuentra activo, ¿sí? Generalmente son remineralizables, está poco infectada y pueden ser sensibles y vitales. Hasta ahí vamos bien, chicos, porque hablo muy rápido y por ahí no se me Sí, entiende. entendió. Se entendió. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto como recordatorio que el diagnóstico clínico siempre debe correlacionarse con un estudio radiográfico de nuestro paciente, ¿sí? Las radiografías que se van pidiendo obviamente en la clínica, esta que les traje acá son las ByWin, que van a realizarlas a medida que avancen con sus pacientes, y luego las radiografías panorámicas o oclusales, dependiendo de la edad de su paciente, y lo que vaya surgiendo, ¿sí? A ese nivel. Vamos a ver de qué para lo que es la remoción de caries. Habíamos hablado previamente de lo que es las características visuales, algunas características incluso histológicas y el comportamiento de las mismas, ¿sí? Para la remoción es necesario que siempre tengamos en cuenta nuestro aislamiento, ¿sí? Un aislamiento puede ser una técnica de aislamiento relativo o absoluto, ¿sí? Estos son los mordillos o abrebocas también llamados, o bloques de mordida, que muchas veces se utilizan en el caso de los pacientes que se nos relajan o que queremos que mantener la apertura mediante algún procedimiento, ¿sí? Y luego los elementos de aislamiento relativo, que siempre está bueno recordar, para tener, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad del chico saliva un montón, entonces hay que tener en cuenta de tener todos estos elementos como para asegurar justamente la colocación del material de restauración. Van a ver que van a hacer un aislamiento acorde al procedimiento que van a realizar.
Bueno, una vez que hablamos de lo que es caries, diferenciamos de lo que es la lesión de caries, vimos las características de caries activas e inactivas, así como también vimos el abordaje, cómo se puede realizar, los métodos o las técnicas de detección de las mismas. Vamos a lo que es el manejo preventivo, ¿sí? El manejo preventivo van a ser todas aquellas maniobras que justamente tienden a evitar el proceso o la enfermedad de caries. Y para ello vamos para una detección temprana de lesiones, ya sea para revertir o prevenir su avance, personalizar al paciente en relación a riesgo y actividad de caries. Entonces, a través de esta personalización o esta individualización de nuestro paciente, podemos llevar a cabo un tratamiento adecuado y que también se ajuste a sus necesidades. Y siguiente, la utilización también de pasta florada, ¿sí? Importante para la prevención. La utilización de pastas floradas es la forma ambulatoria que tiene nuestro paciente de ayudarnos a manejar preventivamente la instalación de la enfermedad o en algunos casos incluso evitar de que esta enfermedad progrese. ¿Estamos? Bien. Luego tenemos otro concepto que seguramente lo han escuchado, ya sea a lo largo de la carrera o últimamente en los años de clínica, que es la odontología mínimamente invasiva, la cual consiste en tres pilares importantes: la prevención, los tratamientos menos agresivos y más respetuosos a los tejidos dentarios y la innovación. Eso quiere decir los distintos tipos de materiales que se pueden llegar a usar para lograr justamente cumplir o cumplimentar estos objetivos. Son todas aquellas técnicas alternativas del tratamiento convencional a caries. Tengamos en cuenta que hace años atrás existían las preparaciones, por ejemplo, para la utilización de amalgama, que muchas veces algunas eran incluso extensivas, que se hacían justamente para asegurar el material de restauración. Hoy en día vamos enfocados justamente para tratar de hacer la mínima eliminación, teniendo en cuenta todos estos factores que le estoy diciendo, para justamente tener menos invasión o menos agresión a los tejidos dentarios, ¿sí? Se trata de la eliminación selectiva de la dentina infectada, que ya habíamos hablado anteriormente en el cuadro, por bacterias, preservando la dentina afectada, sin microorganismo y con capacidad remineralizable. Acuérdense que todo lo que tenga capacidad remineralizable puede ser dejado justamente como para permitir que la pieza dentaria vuelva o justamente haga uso de su capacidad regenerativa. La odontología mínimamente invasiva tiene distintos tipos de premisas, ¿sí? Estas la pueden encontrar acá abajo. Yo les dejo, si quieren tomar una foto de la bibliografía del paper, donde justamente se extrajo esto que no está incluido dentro de la bibliografía. Y las premisas son que, en primer lugar, deben ser complementadas, como ya habíamos hablado previamente, con medidas preventivas para la detección de caries, que incluyen la exposición topical, flúor y la colocación de selladores de fosas y fisuras a modo preventivo. El uso del fluoruro de diamina de plata es eficaz para detener lesiones de caries cavitadas y es una recomendación que está basada en la evidencia, pero eso obviamente tiene que ser evaluado previamente en profundidad y tipo de lesión a la cual vayamos a aplicar. No sé si alguna vez escucharon de este recurso, pero también es utilizado, suele ser utilizado en odontopediatría. Todos los enfoques mínimamente invasivos, como los métodos de infiltración, son eficaces en el tratamiento de lesiones dentarias proximales no cavitadas. Y cuando es necesario, las intervenciones quirúrgicas deben hacer énfasis en diseños de cavidades mínimas. Lo que había hablado anteriormente, porque todos lo hemos aprendido, se hacían restauraciones que eran muy grandes o que contemplaban incluso muchas veces sin querer tejido sano como para soportar una restauración de amalgama. Hoy en día sí es necesario esta intervención quirúrgica, debe hacerse énfasis siguiendo los límites de la lesión y con cavidades mínimas que permitan justamente que el material de restauración sea de esa forma, quede contenido de esa forma, entonces no permite una mejor adaptación del mismo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que la eliminación debe ser conservadora de la dentina cariada porque sobre todo en las zonas donde se aproxima la pulpa y los materiales de restauración
deben tener o deben reunir como condición de ser adhesivos o presentar algún grado de adhesión para evitar justamente esa preparación mecánica que anteriormente se hacía. Entonces queda sumamente adosado a lo que es la superficie dental. Entonces, de esa forma se devuelve forma y función, ¿sí? Abajo les dejo el paper por si quieren ir a las recomendaciones que habíamos hablado previamente. Esto se hace todo por consenso en distintos tipos de academias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. ¿O están durmiendo la siesta? Es válido porque el día está horrible, pero bueno, No, estamos todos atentos. estás despierta. Bueno, Estamos todos atentos, sí. Estamos, profe. Presente. Pregunta, porque todo esto se pregunta, Norma, después en el práctico, por eso. Exactamente, todo se pregunta en el práctico y también se pregunta en el examen final. Exacto. Y en el parcial también. Obviamente, obviamente. Pero que bueno, sí. lo más pronto, lo más próximo va a ser ahora en el práctico, cuando ellos van empezando a Exactamente. trabajar. Perfecto. Por eso, cuando preparamos lo que es materiales de restauración, además de todo esto, de la parte teórica, se colocan algunos tips también prácticos para que ustedes lo que es el desarrollo en la clínica les sea un poquito más llevadero, ¿sí? La selección del material restaurador va a depender de numerosos factores, ¿sí? No solo lo que hablamos anteriormente de lo que es la caries y la lesión de caries en sí, sino también va a depender de la edad del paciente, de la alternativa restauradora, de la conducta del niño, del riesgo de caries. Por eso nuevamente hago hincapié en la personalización. Me van a escuchar hasta el final decir esto, pero porque esto es transversal a todo el tratamiento de sus pacientes, ¿sí? El tamaño de la lesión, el periodo de exfoliación. Recuerden que estamos trabajando en piezas dentarias que tienen un cierto tiempo de vida dentro de la boca, entonces esto también tenemos en cuenta en el momento de elegir el material restaurador. Y otro aspecto también, ay, perdón, la condición socioeconómica del paciente, que también determina nuestra elección del material, ¿sí? No es lo mismo trabajar en ambientes por ahí que no contamos con todos los materiales y muchas veces tenemos que trabajar con lo que hay, ¿sí? La edad del paciente, ¿a qué se refiere también? Si son pacientes muy chicos, algunas técnicas no van a poder realizarlas, sobre todo aquellas técnicas adhesivas, la cual va a requerir la colaboración del niño y muchas veces no es factible, ¿sí? Obviamente que hay otras alternativas que van a suplir a esa cualidad. Y la conducta del niño también es importante porque obviamente dependiendo en qué estadio o fase está, que ya lo vieron en psicología, vamos a ver los distintos tipos de abordaje que vamos a hacer para la colocación del material y cómo de esa forma podemos nosotros motivar al chico para realizarlo, ¿sí? Esta es mi paciente Amparo, que ayer me dio el permiso a la mamá para subir la foto. Divina está. Bien. Las restauraciones van a tener distintos tipos de objetivos, ¿sí? Porque veo muchas veces que se confunden en lo que es una inactivación con lo que es una restauración, pero a lo que persigue cuáles son los objetivos, cómo va organizado justamente esto, es a lo que queremos lograr con la colocación del material restaurador, ¿sí? Puede ser a través de la inactivación de la lesión, que ustedes ya vieron que el mayor objetivo de la inactivación es reducir los niveles de infección a nivel bucal del paciente. Puede ser una restauración intermedia, que ya lo vamos a ver más adelante, o una restauración definitiva, ¿sí? Las alternativas restauradoras en odontopediatría pueden, como ya hablamos anteriormente, pueden ser inactivaciones en las cuales vamos a usar el óxido de zinc reforzado, que ustedes ya lo conocen, y ionómeros vítreos. Luego, en las restauraciones intermedias, el material de selección o el material que de preferencia suele ser el ionómero vítreo también. Y las restauraciones definitivas van a entrar lo que son las resinas y las coronas de acero, ¿sí? Esto para que se den una idea del abanico de opciones en cual manejamos en nuestra disciplina. Las restauraciones intermedias son aquellas que son todas aquellas que implican técnicas que son sencillas, son rápidas, son efectivas, en reemplazo a las técnicas convencionales. Cuando realizamos estas restauraciones intermedias,
en niños que son muy pequeños, hasta que el comportamiento permita un uso de una técnica un poco más compleja, lo que les decía anteriormente, muchas veces no podemos realizar una técnica adhesiva en un niño muy pequeño porque vamos a requerir su colaboración para que no se moje, para que no se despegue. Entonces, muchas veces en niños muy pequeños es difícil esto, nuestros tiempos son mucho más acotados y debemos trabajar lo más rápido posible, ¿sí? Y por eso, nuevamente, y les voy a insistir porque mis alumnos ya saben, que es importante que tengan todos los materiales en la clínica y que en el caso de que los docentes vayan a auxiliarlos en algo, cuenten con todos los materiales porque muchas veces, ya lo van a ver, nuestros tiempos de trabajo son muy cortos. Entonces, si tenemos todo a mano, es mucho más fácil de realizar cualquier tipo de maniobra operatoria, ¿sí? Y también para ustedes. Se utiliza en niños muy pequeños, volviendo al tema, en pacientes que cuentan con algún tipo de discapacidad o cuando la pieza se encuentra cerca del periodo de recambio, lo que hablábamos hoy, por ahí ya está cerca del periodo normal de exfoliación, entonces no se justifica una restauración definitiva o una restauración como por ejemplo una corona, porque ya está próximo a exfoliar, ¿sí? La remoción del tejido cariado se puede realizar con un instrumental de mano o también un instrumental rotatorio de baja velocidad, de menos torque, como por ejemplo la utilización de los micromotores. Y el material de elección suele ser el ionómero vítreo, ¿sí? Muy bien. Hoy hablando de inactivaciones, hablamos de un poco, nombramos, perdón, al óxido de zinc reforzado. Yo lo traje a colación porque muchas veces veo que se confunden un poco el uso, sobre todo en la clínica. Entonces, como para hacer un leve repaso, esto lo voy a pasar muy rápido, después lo van a reforzar obviamente con la lectura, pero para que tengan en cuenta que estos son usados en inactivaciones y a veces puede llegar a ser usado como una restauración intermedia, ¿sí? Con esto no quiero decir que es uno o lo otro, pero es una forma de mostrarles de que existe también esta alternativa, ¿sí? El óxido de cianuro ya lo conocen de hace muchos años, es un protector pulpodentinario, aísla la pulpa, la dentina, y de las posibles agresiones que pueden llegar a sufrir luego de preparar una cavidad. Parece algo que es trillado, parece que algo que es repetitivo, pero es importante recalcar que para la utilización del cemento de óxido de zinc reforzado es necesario una loseta y una espátula, ¿sí? Hoy parece tonto lo que les diga, pero después la clínica dice otra cosa. Acuérdense que está conformado de un polvo y un líquido. El polvo tiene óxido de zinc, polimetacrilato y acetato de zinc y el eugenol, que es un derivado del aceite de clavo, del clavo de olor, que constituye el líquido, ¿sí? Tiene numerosas propiedades sedantes, analgésicos, puede ser un material también paliativo, es muy versátil y tiene un pH relativamente neutro, que incluso tiende a la alcalinidad. Puede ser usado como cementación temporal, como revestimiento, como base, como recubrimiento pulpar. Puede ser el material de inactivación, como hablábamos anteriormente, un protector y para obturaciones temporales, ¿sí? Lo usamos también en terapias pulpares. Las ventajas de su uso, que tienen propiedades antibacterianas, que previenen infecciones. Se le puede usar con material intermedio, por ejemplo, si comenzaron a realizar algún tipo de restauración y por una cuestión de tiempo no pudieron terminarla, entonces utilizan como este material intermedio para continuar en una próxima sesión. Reduce la inflamación gingival, mejorando el confort del paciente y también presenta una serie de consideraciones en su uso. Acuérdense que el eugenol puede interferir en la polimerización de las resinas y la manipulación debe ser controlado, ¿sí? Tiene que haber una temperatura y una humedad adecuada para garantizar su efectividad. Muy bien. Ahora sí pasamos de lleno a lo que es el ionómero vítreo, ¿sí? Un material que utilizamos como restauración intermedia. eh, es un material muy noble que justamente tiene una gran capacidad de adhesión, una liberación de flúor constante. Esto nos importa mucho para cuando trabajamos con niños, además de que
Sus características o sus cualidades no se alteran en el uso con la saliva, condición fundamental en el tratamiento con los chicos. Muchas veces cuando no podemos manejar la salivación de ellos, podemos utilizar este ionómero que nos va a venir bárbaro para las restauraciones. Presenta numerosas propiedades, como ya habíamos hablado previamente, la adhesión química, se unen directamente al esmalte y la dentina. A nivel bioquímico, a través de los puentes de hidrógeno, se produce un intercambio iónico que hace que justamente no requiera la necesidad de grabado ácido. Una liberación prolongada de flúor, por lo tanto, no solo es un factor protector, sino que también tiene una capacidad cariostática demostrada, ¿sí? Hay una liberación inicial de flúor de 100 a 200 partes por millón durante las primeras 24 horas de colocado el material, e incluso puede haber una liberación sostenida, siempre y cuando esté el paciente sometido a los controles correspondientes. Se puede mantener incluso durante años esta liberación de flúor, por lo tanto es una cualidad muy positiva para su selección. Es muy biocompatible, tiene un pH inicial ácido, pero que luego se neutraliza, ¿sí? Y es de fácil manipulación, muy importante para ustedes, que son las primeras incursiones en odontopediatría. Está indicado en restauraciones temporarias, como ya habíamos hablado previamente, en la técnica traumática que vamos a desarrollar un poquito más adelante, en cavidades clase 1, clase 2, pequeñas, clase 3 y clase 5, y en pacientes con alto riesgo de caries dental, ¿sí? Tiene numerosas aplicaciones clínicas. Vamos a ver de qué puede ser utilizado en restauraciones, como ya habíamos hablado, clase 1, clase 2, pequeñas en molares temporarios, y en lesiones cervicales no cariosas que pueden ser provocadas por adhesión, por abrasión o por erosión respectivamente, ¿sí? También se puede utilizar, como habíamos hablado también previamente, en la terapia mínimamente invasiva, ¿sí? Como restauraciones como el tratamiento restauradora traumático, y también es utilizado, lo van a utilizar en la clínica como selladores de fosas y fisuras en aquellas piezas que se encuentren parcialmente erupcionadas. Como verán, tenemos un sinfín de usos del ionómero vítreo, entonces un sinfín de aplicaciones clínicas para nuestros pacientes, ¿sí? En procedimientos auxiliares pueden utilizarse para la cementación de las coronas de acero, que más adelante vamos a hablar, la cementación de mantenedores de espacio y para recubrimientos pulpares indirectos. Como material de obturación tenemos aquellos convencionales, van a encontrar en el mercado, y aquellos modificados con resina. La utilización de los ionómeros vítreos convencionales se reserva en aquellos casos donde sea necesario colocar lo que es una restauración duradera, o que la restauración definitiva, la pieza dental esté próxima a exfoliar, como ya habíamos comentado. O también puede verse en piezas dentarias con un pronóstico dudoso, entonces utilizamos como un material intermedio un ionómero vítreo convencional. Y aquellos modificados con resina pueden ser utilizados en restauraciones que requieran un poquito más de estética, clase 3 o clase 5, con poco compromiso estético, y en aquellas clase 1 y clase 2 en donde no haya o no requiera tanta carga oclusal o no sea excesivamente importante, ¿sí? Van a encontrarlo también en distintas presentaciones de autocurado, de fotocurado, ¿sí? Muchas veces recomendamos, si es que se pueda, que ustedes adquieran entre varios de la comisión justamente uno de fotocurado, porque permite tiempos de trabajo mucho más ágiles y mucho más fáciles para sus pacientes, ¿sí? También puede ser utilizado como base cavitaria para evitar justamente en aquellas restauraciones de gran tamaño donde pueda haber posibilidades de microfiltraciones. Y puede ser también utilizado aquellos que son modificados con resina, porque obviamente, como ya habíamos hablado, son de fácil aplicación, son rápidos para colocarlos, y se puede aprovechar todas sus capacidades como la liberación de flúor para utilizarlo como base en aquellos lugares, sobre todo en zonas muy afractuosas de la pieza dentaria o de la preparación, en donde no puede llegar el material restaurador definitivo. En odontopediatría van a ver que nosotros también le pedimos un ionómero de cementado, que no es el mismo que
como ya lo he visto muchas veces en la clínica, no es el mismo que el cemento de fosfato de zinc. Por favor, eso no lo traigan. Esto es una aclaración ya para todos. El cemento ionoméro vitrio para cementación, ¿sí? Esto lo vamos a usar para justamente cementar las coronas de acero, cementar también los mantenedores, ¿sí? Puede usar también para cementar lo que son las bandas de ortodoncia, los mantenedores de espacio que son aquellos fijos, ¿sí? Y también puede ser utilizado para la cementación acá, como vemos, de las coronitas de acero. La presentación puede ser polvo líquido para el mezclado o el espatulado, obviamente manual. Pueden ser cápsulas, como vemos acá esta presentación, este cemento que es brasilero, que es el Riva, para vibrado mecánico. Pueden ser presentados en sistema pasta-pasta, y esto viene, por ejemplo, de la marca Fuji. El que más utilizamos en la clínica, obviamente, es el polvo líquido, ya sea para restauración y también para cementación. Los combinados con resina son ionómeros que obviamente no solo tienen las cualidades que habíamos nombrado previamente del ionómero vítreo, sino que incorporan otras bondades de las resinas compuestas, ¿sí? Son menos solubles, son un poco menos sensibles a la humedad, poseen mejores propiedades mecánicas, son fotopolimerizables e incluso son susceptibles de pulido en una misma sesión. Tienen una mejor estética y una mejor resistencia al desgaste. El recordatorio amigable es siempre que la manipulación del ionómero debe hacerse bajo las indicaciones del fabricante, ¿sí? Van a ver que en cada avío van a encontrar un prospecto donde el fabricante le va a decir específicamente cómo preparar ese material, ¿sí? Incluso le va a otorgar el proporcionador para que así lo sea, para la proporción exacta de polvo y de líquido y poder aprovechar perfectamente el material. Tengan en cuenta, chicos, esto, y en este sentido sean solidarios también con sus compañeros con los que compran, ¿sí? Entonces, todos, si usan de una forma proporcionada, alcanza perfectamente para el resto de la comisión cuando tengan que hacer o sus restauraciones o sus cementados. ¿Hasta acá alguna duda con respecto al ionómero vítreo? No, profe, se entendió todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como habíamos hablado previamente, la técnica de restauración atraumática, habíamos nombrado antes dentro de los usos del ionómero, son técnicas que se realizan con aislamiento relativo, no requiere instrumental eléctrico muchas veces por una cuestión organizativa o logística. Algunos lugares no cuentan con instrumental para conectar o acoplar un instrumental rotatorio, entonces utilizamos solo cucharillas, ¿sí? O excavadores para realizar la limpieza de la lesión cariosa, y luego colocamos este material, el ionómero vítreo, para una restauración intermedia, ¿sí? Cuando está imposibilitado la realización mediante instrumental rotatorio o justamente estamos en un lugar donde no tenga la infraestructura suficiente como para realizarlo, ¿sí? El recubrimiento pulpar indirecto es una técnica, un procedimiento clínico, perdón, que es prácticamente indoloro, que es la remoción parcial de toda la dentina cariada mediante la utilización del instrumental de mano y posterior restauración con un ionómero vítreo convencional, unas lesiones de caries que son realmente de gran tamaño, pero que no se encuentran muy cerca de lo que es la pulpa o los cuernos pulpares de las piezas dentarias. Entonces se realiza este recubrimiento pulpar indirecto y el ionómero vítreo es el material de elección justamente para la restauración de estas piezas. Bueno, terminamos con lo que es materiales obviamente de restauración y restauraciones intermedias. Ahora vamos a hablar de lo que son las resinas y las coronas de acero que ¿Puedo hacer una consulta técnica? Ay, sí, Puede. En ese puede. caso de que vos querés hacer un recubrimiento pulpar indirecto, Ujú. habitualmente hay otro tipo de materiales que también se utilizan, como el hidróxido de calcio fraguable. Es recomendable, si la lesión realmente es profunda, colocarle un punto de dical en el fondo,
o Sí. solamente con el ionómero es suficiente? Si es una pieza dentaria temporaria, perdón, permanente, joven, sí. Si es una pieza dentaria con el ionómero vítreo, ya es suficiente. O sea, no necesariamente necesitamos hacer otro tipo de protección. Eso es lo que Exactamente. se quiere. Está. Es para aclarar y para que justamente en la clínica tengan el suficiente discernimiento para saber qué tipo de restauración es la que debemos poner. Gracias, Exactamente. doctora. A usted, doctora. Bueno, seguimos con entonces restauraciones definitivas. Acá vamos a ver a las resinas, que ustedes ya conocen, que en odontopediatría podemos utilizarla. Este caso particular es, utilizamos en el sector anterior, que justamente como hablamos de coronas, incorporamos también esto, que es las coronas de acetato que utilizamos rellenas de resina, ¿sí? En el caso que haya que hacer alguna reconstrucción del sector anterior, que el paciente lo permita, que numerosas cualidades que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Tienen un buen rendimiento clínico y un corto tiempo de aplicación siempre y cuando el paciente nos colabore. Una cosa importante es el tema que siempre aparece también en la clínica, la duda en cuanto a el grabado ácido de las superficies de los dientes temporales, teniendo en cuenta las características clínicas e histológicas de las mismas que ya bien fueron dadas, ¿sí? Vamos a ver que para la preparación de la superficie del esmalte antes de realizar la restauración adhesiva, se recomienda una aplicación de 15 a 60 segundos para asegurar la adecuada adhesión de los materiales dentales, ¿sí? Del grabado ácido correspondiente. ¿Estamos? Acá debajo se encuentra justamente lo que es ay, justo me tapó ahí está. Se encuentra justamente debajo la bibliografía que sustenta justamente esta afirmación, ¿sí? ¿Cuándo está indicada una resina? Las resinas siempre van a estar indicadas en restauraciones de dientes temporales o permanentes y tienen indicaciones específicas en superficies oclusales, en proximales, dependiendo la extensión de la lesión, si no son lesiones muy profundas, si no son lesiones eh, las cuales sean muy chicas o de escaso tamaño. Procedimientos restauradores temporales definitivos en caries o también en reconstrucción de piezas dentarias traumatizadas, ¿sí? Seguimos. Obviamente que presenta una serie de ventajas en su utilización, son estéticas, permiten corregir justamente pigmentaciones o también algún tipo de deterioro del esmalte, tiene una adhesión conservadora, tiene un buen pulido y acabado, son flexibles, resistentes y versátiles. Las desventajas del uso es que la durabilidad puede ser limitada, puede haber una sensibilidad a la humedad, por eso es necesario también tener en cuenta cuándo aplicarlo a nuestro paciente. Si es un paciente que por ahí no tiene un buen comportamiento, la resina no va a ser un material por más que sea en un sector anterior, no va a ser un material de utilización debido a que necesitamos justamente su colaboración para la colocación, porque es una técnica sensible, ¿sí? Con el tiempo puede llegar a tener una cierta pérdida de brillo en su superficie. Bien, terminamos con las resinas. En la clínica pueden usar esas. También les solemos solicitar las resinas Flow para restauraciones que son muy pequeñas y para que también sea un fácil manejo por parte de ustedes, ¿sí? Y también, obviamente, como alternativa a los selladores de fosas y fisuras. Coronas de acero. Las coronas de acero la van a ver pura y exclusivamente en odontopediatría. Son un recurso restaurador de gran valor. Son utilizados en piezas dentarias cuyas destrucciones coronarias son muy grandes y en las cuales son muy difíciles de realizar restauraciones convencionales. O bien van a haber pacientes que concurren ahora a la clínica y pueden observar restauraciones con ionómero vítreo o también con óxido de eugenol reforzado que ocupan más de 2/3 de la distancia intercuspidia de la pieza. Entonces, como tienen una gran destrucción coronaria, son restauraciones que salen, que se caen, que saltan vuelta y media, justamente por la cantidad de tejido dentario que se encuentra involucrado en el proceso de caries, ¿sí? Entonces, la alternativa, tenemos las coronas de acero,
que nos dan una muy buena opción para devolver justamente lo que queríamos, que es la forma y función de nuestra pieza dentaria. ¿Cuándo está indicada las coronas? Y esto es importantísimo porque se pregunta siempre absolutamente. Bueno, tenemos una serie de indicaciones generales, otras indicaciones en pacientes sanos, en pacientes con enfermedad sistémica o discapacidad, y también está indicado en dientes permanentes, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones generales? Están indicados en piezas dentarias que fueron sometidos a procedimientos pulpares, llámese pulpectomía o pulpectomía como restauración final. Defectos de formación, si nuestra pieza dentaria presentó algún tipo de anomalía o algún tipo de pigmentación de la superficie del esmalte, se puede llegar a utilizarnos una corona como para justamente devolver eso. En piezas dentarias que hayan sufrido algún tipo de fractura, con desgastes o destrucción coronaria muy extensa, y también como pilar de mantenedor de espacio, ¿sí? Van a desarrollar más adelante lo que son mantenedores de espacio, pero tengan en cuenta que las coronas también son utilizadas o constituyen una parte de estos mantenedores. En pacientes sanos, con alto riesgo de actividad de caries, sometidos a anestesia general. Existen muchos pacientes los cuales no pueden, tienen un riesgo de caries o una actividad de caries obviamente muy marcada o altísima, directamente ya no alta, en los cuales las coronas de acero representan una buena alternativa como para reconstruir aquellas piezas dentarias que fueron afectadas. Y pequeños con mala conducta que no toleran sesiones largas. Hoy hablábamos más adelante que la resina es un material de elección, pero la técnica es sensible, es decir, que depende mucho del comportamiento de nuestro paciente. Muchas veces, si nuestro paciente es muy pequeño, podemos seleccionar una corona de acero para restaurar esa pieza dentaria con caries y luego el día de mañana, o cuando crezca un poquito más, o cuando avance un poquito más en cuanto a su desarrollo, su crecimiento, podamos cambiar justamente a una corona, a una restauración intermedia. Pacientes con enfermedad sistémica o discapacidad que tengan también una alta actividad y riesgo de caries por deficiente higiene oral. Muchas veces se dificulta lo que es la higiene o las técnicas de cepillado, entonces estos pacientes necesitan una intervención con coronas de acero. En dientes permanentes, aquellos que se encuentren traumatizados en primeros molares que quizás por razones económicas no puedan realizarse otro tipo de restauración. Lo van a ver en anomalías cuando hablemos de hipomineralización, inciso molar, que una de las alternativas de restauración también es con corona de acero, a pesar de ser un diente permanente, y con defectos de desarrollo para restaurar oclusión, forma y función. La van a ver, obviamente en la clínica, le van a tomar la impresión a su paciente, van a ir al comercio y van a seleccionar a la corona. Este cuadrito nos sirve para determinar o para adquirir el tipo de corona que vamos a utilizar para nuestro paciente. Son coronas preformadas que luego ustedes la van a adaptar para colocar en la boca de sus pacientes, ¿sí? Vamos a ver de que este cuadrito nos permite determinar qué tipo de corona, tenemos las coronas posteriores y las anteriores. Vamos a ver de que esto acá nos determina qué tipo de diente necesitamos, si es desde el primer molar o el segundo molar temporario. 5, el tamaño. En este caso ustedes como van a llevar los modelos, ustedes lo van a medir el modelito del paciente con la corona que le va a dar el comercio. El cuadrante determinando dónde se encuentra justamente la ubicación de esta corona, porque van a verlo en este avío gigante, hermoso, llena de coronas. Entonces, para que ustedes tengan una idea dónde están parados, ¿sí? Y vamos a ver que en el sector anterior van a estar determinados por la letra R, R o L, dependiendo si es derecha o izquierda respectivamente, y el tamaño, 2, 3, 4, 5 respectivamente, ¿sí? Así la van a hallar en el comercio. No se preocupen que cuando lleven los modelos ustedes lo van a poder medir, pero aparecen esta sigla o esta nomenclatura justamente en la cara vestibular de las piezas de las coronas, ¿sí? Bueno, las ventajas de su uso, que son de bajo costo, de fácil confección, tienen una alta durabilidad en boca, no requieren reducciones o desgastes extensos, evitan la recidiva de caries y permiten extenderse subgingivalmente en zonas parcialmente erupcionadas.
Las desventajas o la mayor contrapartida, que muchas veces lo más difícil es convencerlo a los padres, es el tema del color o la estética y la dificultad de adaptación por ahí cuando tenemos zonas de piezas dentarias que son atípicas, con anatomía típica o caries subgingivales donde no pueda bajar la corona. Vamos a tener en cuenta que estas coronas tienen una cierta constricción cervical que permite adaptarse o amoldarse a, a justamente la constricción propia de los dientes temporarios, ¿sí? Rapidito porque ya me estoy quedando sin tiempo. Esto básicamente lo traje a colación para los materiales que tienen que tener en la clínica porque van a ser muchas coronas de acero que deben tener para que podamos ayudarlos, podamos auxiliarlos a colocarles las coronas, ¿sí? La fresa, o sea, tenemos numerosos tiempos operatorios para la colocación. Las maniobras previas que incluyen lo que es la motivación del paciente, el abordaje del mismo, el aislamiento, la apertura y eliminación del tejido cariado, los desgastes oclusales, que lo vamos a dejar justamente en la punta del compendio de la cátedra, lo vamos a subir al aula virtual donde dice exactamente los tipos de los milímetros necesarios para cada desgaste, oclusal y proximal respectivamente. La selección y adaptación de corona, que lo van a hacer justamente con la colocación de la corona y la adaptación de la misma con los distintos alicates que le pedimos en la lista de instrumental. Traten de tenerlos como favor personal, se los pido. Entonces hace mucho más fácil todo trabajo, ¿sí? El contorneado de las coronas que lo hacemos con estas tijeras, la adaptación, perdón, con estos alicates, la adaptación o el corte de la corona que lo hacemos con esta tijera para metal, que puede ser recto, puede ser curva, y luego el cementado de la corona, que lo hacíamos con el ionómero vitrio que habíamos hablado previamente de cementado, ¿sí? Y esta fresa, la 169 o 170, que la pedimos también, por favor, que tengan en su fresero para los desgastes correspondientes y para que esos desgastes sean lo suficientemente eficaces para la adaptación de esta corona, ¿sí? Una vez que se coloca la corona, tenemos que reunir una serie de requisitos clínicos. Tenemos que observar de que todos los márgenes se encuentren cubiertos, que se respete lo que es la oclusión del paciente, restaurar el espacio con los dientes vecinos, permitiendo justamente la capacidad de autolimpieza, de cepillado del pasaje del hilo dental del paciente, no sobrepasar el margen gingival más de 1 milímetro, tampoco producir isquemia en los tejidos circundantes. Recuerden que eso le puede molestar mucho al chico, sobre todo cuando hace presión la corona al colocar. Y todos los dientes deben poder ocluir sin producir ningún tipo de desviación. Bueno, les dejo la bibliografía, de igual forma en las diapositivas abajo están los distintos consensos que fueron consultados previamente y luego la bibliografía de cabecera de la cátedra. Y este es mi contacto para cualquier Un cosa. instrumental más faltó, Normita, el asentador de corona. Ay, el asentador de banda, sí, tenés razón. Tenés razón. Lo vamos a poner una foto bien grande. El asentador de banda, sí, 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 Roxy, tenés razón, me faltó ese. Pero bueno, era más o menos un pantallazo para que ustedes vean lo que se necesita, sobre todo en la clínica, como para trabajar y ver las aplicaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Me pueden escribir al correo también. ¿Se entendió? Hablo muy rápido, es un problema de toda la vida. Se entendió bien, Está doctora. perfecto. Ya, bien. Muy lindo, Norma. Perfecto. Bueno, No sé si se me escucha a mí porque tengo sí, mal internet. un poco cortado se te escucha, Roxy, como que va y venís, o no sé si es mi Es que internet. así me pasa con el teórico. Entré y salí varias veces por el Sí, internet. sí, sí, sí. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, Hermoso y muy actualizado, me encantó. gracias, Lore. Doc, ionómero vitrio no viene en jeringa, ¿no? Como el Sí, pues, sellador de fosa. como sellador en jeringa, Digamos, si viene así también, No, no, no. no. no, Es el de no, 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 retención. como jeringa para aplicar directamente, no. Sí, no. Ah, Lo bueno. que viene, perdón, una aclaración. Lo que viene es un ionómero en jeringa, pero enriquecido con circonio. Ujú. Es tipo un flow, es ionómero con consistencia de flow enriquecido con circonio.
que es lo que se llama Ion Glass. Y Así con viene, respecto al pero hay asentador otras de marcas. banda, ¿Quiere que el les muestre asentador un de banda lo asentador vamos a de ver banda? mejor exactamente Ya en mismo, ya mismo, ya mismo. mantenedores con las bandas. Ay, Dios. Ahí está. Ahí se vio, Normi, ¿eh? ¿Se vio? Sí, se vio. Es decir, pero por eso te digo que el asentador de banda y el contorneador de banda que también mostraste que está ahí apareció, lo vemos mucho mejor en mantenedor de espacio en la adaptación de bandas. Que ahí Claro. explicamos todo lo que es banda y asentador y todo Exactamente, eso. exactamente, estos materiales también, pero para que ustedes tengan un pantallazo de lo que tienen que llevar a la clínica como para colocar las coronas, no es solo llevar la corona y ya está, y esto lo van a ver más en profundidad en mantenedores, pero como pilar de mantenedor de espacio se usan las coronas, entonces era importante también introducir para que lo puedan continuar después. Súper. Y después, Normi, yo lo que quería que por ahí no se enojen los chicos si exigimos ionómeros de alta viscosidad Sí, sí, y de sí, fotopolimerizar, que no se enojen porque es un recurso que les va a mejorar la adaptación a las paredes cuando son extensiones grandes que tengan de restauración y cuando compran uno de buena calidad, Rivas o el Fuji, eh, el Fuji negro de fotopolimerizado, hasta hay casos en los que en una calidad clase 1 podemos dejar esa restauración está correcto. definitivamente, más en las Sí. edades que están trabajando ellos, 8, 9 años, que son dientes que 3 años más, 2 años más están en boca y es la duración del ionómero vítreo. Sí es. Porque muchas veces incluso para adaptar lo que son las coronas o los mantenedores de espacio, un buen ionómero, yo siempre también le comento a mis alumnos eso, nos permite también una mejor adaptación de tanto de las coronitas como de los mantenedores. Y los de fotocurado, que incluso pueden quedar como una restauración definitiva, como bien dijo la doctora Cardoso, teniendo en cuenta también el tiempo de exfoliación. O pueden quedar como una restauración definitiva si ya incluso el riesgo de caries es menos. Por eso entran a jugar muchos factores. No, no, está bueno que te pidamos en ese sentido porque, y que no se enojen también, es verdad con eso, porque lo pueden comprar entre varios, pero por eso hago hincapié en la dosificación para que pueda ser duradero para todos y todos puedan usar. Normi, el año pasado tuve un inconveniente por ahí con los chicos, confunden por ahí el tipo 1 y el tipo 2, ¿viste? ¿Viste? Para que tengan cuidado, tengan en cuenta que uno es para cementado y otro es para restauración. Exactamente. Bueno, Se fueron todos los chicos. Ah, no, acá hermoso, está. Norma. Bueno, me van a Estamos Hermoso, hablando llamar. Norma. nosotros. Todos, Normi, estamos todos muy lindos, muy completos. Acá Estamos hablando estamos con todos. Otra Buena cosa, tarde. consulto. los docentes, estamos todos. Bien. Pregunto, en la parte del ionómero vitrio, sería, en la parte de espatular, ¿podemos utilizar los papelitos que vienen Sí, en los cementos en vez de la loseta? exactamente. Muchas veces ya Ah, viene ya el bloque de papelitos ya incorporado y otra cosa que ha sucedido a lo largo de las clínicas, por eso también les insisto, que traigan el dosificador de cada ionómero, porque muchas veces lo compran, lo dejan tirado, lo pierden, y eso es importante para dosificar bien el material, teniendo en cuenta que es un material que lo compran de a varios, ¿sí? Pueden usar el sí, bloque sí. y en ese caso usan la La espátula de espátula de ionómero, plástico. que es la espátula Ajá, de plástico. sí, sí. Y Gracias. si bien llevan una espátula para preparar el material, tienen que llevar una espátula para colocar en boca, ¿sí? Que es una espátula de lado.
Exactamente. la pequeñita, porque no se puede llevar con esa misma espátula con la que ustedes preparan, no se puede llevar a la boca. No Doctora, se una debe, consulta. no es que no se puede. Doctora, No se escucha bien, perdón, se escucha con mucha interferencia. ¿Quién me habla? doctora, yo, Sánchez. Sánchez Le Elena. Bien. sí, le quería consultar si las bandas también vienen preformadas o hay que mandar al laboratorio. Sí, las bandas vienen preformadas, pero para eso ustedes le van a hacer impresión también a sus pacientes o incluso ya si ya tienen la impresión para el estudio de la oclusión, muchas veces aprovechan esa o si no le hacen una impresión parcial para comprar las bandas, ¿sí? Y después tienen que hacer una impresión de arrastre una vez que calzan las bandas. Ah, bien, Todo gracias. eso con impresión previa, lo llevan al comercio, ahí miden lo que ellos tienen para ofrecerle y a partir de eso avanzan con eso. Súper, súper, gracias. Profe, ¿hay un óxido de zinc sin eugenol? ¿Puede ser que usaban antes? No. Sin No. eugenol, hay un óxido de zinc que es común, o sea, que el óxido de zinc puro y el otro óxido de zinc reforzado. Los dos se usan en la clínica. Los dos también se usan en el Norma, hospital. de lo que él se está refiriendo es, antes se hacía pulido con el óxido de zinc, Ah, que ¿Cómo? venía el polvo de óxido de zinc, Ah, es ese. ujú. Bien. Para ser pulido se hacía se compraba el polvo de óxido de zinc para un pulido fino. Era piedra pómez y el óxido de zinc en el pulido fino. Mira. Actualmente ya vienen por separado para dos tipos de restauraciones, la de la obturación de un tratamiento pulpar, que es el Claro, puro, el y puro. la del óxido de cineugenol reforzado, que es el que viene con las propiedades para que endurezca el material. ¿Se Perdón, entendió, señor? Diego, ¿se entendió? Sí, 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 Súper. sí, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Profe, el viernes no va a haber clínicas, pero ¿vamos a hacer alguna otra actividad o no? Porque ayer me había cruzado con la doctora y me había dicho algo así, pero no sé. Sí, clínica no hay, justamente por la medida de fuerza de personal no docente, no podemos disponer de las clínicas, pero a las 14 horas, corríjame las chicas si no entendí mal, vamos a tener un seminario virtual, o sea que cada uno desde su casa se va a conectar con sus docentes para hacer el seminario previsto de personalización del paciente. Norma, me parece que cada docente se va a poner de acuerdo con los alumnos con respecto al horario. Eso Ahí Ahí estaban está. cierto, hablando. cierto, Sí, Normi, bien, sí, bien, así va a quedar. Cada bien. uno, cada docente se va a comunicar con sus alumnos, va a testear los horarios. Tenemos que ser respetuosa también que está cirugía a la mañana, pero es una realidad que hay que desocupar también la clínica porque hay fumigación, no es solo por la medida, sino porque se fumiga a la tarde, a la siesta. Sí, sí, sí. Entonces, cada docente, chicos, se va a comunicar con ustedes, cada comisión, y vamos a tratar de lograr lo mejor posible para que se pueda hacer un seminario taller de recursos y personalización y que no se interpongan los horarios entre cirugía a la mañana y bueno, y tenemos que salir de la facultad. Así que esperen a cada docente por sus comisiones, pero va a haber una actividad sincrónica virtual del tema. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿estamos entonces, chicos? ¿No hay ninguna duda más? Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces en la clínica. Muchas gracias a todos. Que Gracias a tengan usted, buenas profe. tardes. Gracias. Chau. Igualmente. Buenas tardes, Chao. equipo. Chau, chau.